Hola a todos, niños y niñas, ¿cómo están? Llegamos hoy a este video número 15 de esta serie de videos sobre los glifos y los animales de poder. Hoy vamos a mirar un poco sobre la interpretación del glifo, del sello del águila, pero para poderla ver, digamos que el águila como glifo no habla tanto a través de la simbología de las formas eh, con las que está elaborada el glifo, sino más bien a través de lo que representa el águila en sí misma, ¿sí? Pero antes de llegar allá, les voy a hacer dos aclaraciones o les voy a hablar de dos cosas muy importantes para tener en cuenta durante la visión de este glifo del águila. Lo primero es que les voy a conectar los tres glifos, el tono y los dos glifos que están conectados en esa primera columna mística del Solkin, que es el tono lunar con el glifo del viento y el glifo del águila, ¿sí? Entonces, en la pantalla la voy a dividir en tres y ahí les voy a presentar cada uno. En el tono lunar, con su animal de poder, el alacrán, lo que nosotros teníamos es esto. Ellos viven en cuevas, en la oscuridad, son animales troglodios que se acostumbraron a vivir en la oscuridad y por eso perdieron sus ojos, ¿sí? Y ahí simplemente recreamos su espacio y recordamos que este tono lunar en maya se escribe K, ¿sí? Que su poder creativo es polarizar, es impulsarnos a movernos dentro de la polaridad, a no quedarnos a un solo lado, sino movernos en todo ese espacio creativo que el universo nos regaló en esta tierra, que su acción es estabilizar y para estabilizar nos hará perder la estabilidad, ¿sí? Por eso la esencia de este tono para nosotros es un desafío, porque no queremos perder la estabilidad ni siquiera de forma temporal. ¿Sí? El alacrán como animal, entonces al no tener ojos y no tener sentido el oído, se guía principalmente por el tacto, por el olfato y por el gusto. ¿Sí? Después viene en esta otra parte de la pantalla, la segunda parte, vamos a poner el glifo del viento, es el glifo número 2, por eso estaba conectado al número 2, que en maya se dice ik, ¿sí? Que su acción es comunicar el aliento divino. ¿Sí? Su principal acción es escuchar, más que hablar, es escuchar. El glifo del viento es una invitación siempre a la respiración y al silencio para desarrollar el oído como principal herramienta de la comunicación. Después llegamos en este otro cuadrante, vamos a poner el águila, que es el glifo que vamos a conectar hoy con este sistema que estamos viendo y estamos pintando un risco donde están estas águilas, que en maya se dice men, este glifo número 15, su acción principal es crear, su esencia es la mente y su poder es el poder de la visión. Cuando la mente está tranquila, yo puedo ver con claridad y crear lo que quiero crear. El glifo del águila entonces es una invitación al desarrollo de esa visión que va más allá de lo evidente, esa visión que puede ver más allá de lo que es tangible, de lo que es claro para los ojos del humano. Es la visión del tercer ojo. Si nosotros observamos esto, descubrimos entonces que en esta primera parte está lo que nosotros podríamos llamar el área de lo kinestésico. ¿Por qué razón? Porque el alacrán es el que se guía por el tacto, el olfato y el gusto, que es como lo haría una persona kinestésica. Que esta área es el área de escuchar, que es el área auditiva, sí, esta área lo que haría una persona cuando se deja guiar sobre todo por el sentido del oído. Y por último, esta es el área visual de estos tres campos, esta es el área visual, porque lo que haría una persona que se deja guiar por su visión, ¿sí? Estas tres formas, kinestésico, auditivo y visual, para quienes no conozcan, son formas de dividir los grupos de seres humanos. En Internet pueden encontrar test que ustedes pueden hacer para saber si son más auditivos, si son más visuales o si son más kinestésicos. ¿Cuál es esa forma de aprendizaje que predomina en ustedes? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Esto determina, entre otras cosas, es a través de qué actividades y sentidos nosotros tendemos a absorber información más fácilmente. ¿Sí? Por ejemplo, a una persona visual, mostrarle imágenes, dibujitos, hablarle de lo que vemos,
hará que esa persona llegue más fácil a adquirir y a absorber esa información o conocimiento, ¿sí? A una persona auditiva yo le hablo de lo que escucho, de lo que digo, de lo que tiene que ver con la palabra, entonces es más importante cómo uso las palabras, el orden de ellas, ¿sí? La claridad en esas ideas que yo expreso para que esa persona pueda absorber más fácil la información y el conocimiento. Para una persona kinestésica, lo importante es que yo la conecte con los olores, con las sensaciones, con qué es lo que siente. Sí, que yo la pueda tocar, que la pueda palpar las cosas sobre las que yo le estoy enseñando, que pueda entender las formas a través del tacto, ¿sí? Porque así esa persona va a absorber más fácil el conocimiento, ¿sí? Entonces, lo normal es que nosotros tenemos, en general, la mayoría de las personas tienen uno que predomina, ¿sí? Pero los usamos todos de alguna forma, sí, la vista, el oído, el tacto, el habla, la toma de notas que se refiere al tacto, anotar a través del tacto o una combinación de ellas, ¿sí? Entonces, hacer esta correlación que hicimos del tono 2 con el sello 2 y ahora del tono 2 con el sello 15, con el glifo del águila, nos está haciendo una conexión en este sistema de forma de aprendizaje entre lo kinestésico, lo auditivo y lo visual. Miren lo importante que es, ¿sí? Él está cogiendo todo lo que nos enseña el alacrán, más todo lo que nos enseña el viento, y nos dice que hoy hará conjunción en lo que el águila madura necesita, ¿sí? Es como decir, de alguna forma, si lo sumamos aquí a través de los números, ¿sí? Que nosotros necesitamos, es como si se nos estuviera diciendo que nosotros necesitamos vincular todas las formas posibles de aprendizaje. Por eso los llamo a que puedan hacer el test para que descubran qué es, porque lo que nosotros necesitamos observar es que si alguna de esas formas de aprendizaje no la estamos usando, necesitamos comenzar a trabajarla y motivarla, ¿sí? Porque estamos, digamos, limitados en un aspecto. No podemos estar limitados visualmente a la hora de aprender, no deberíamos estar limitados auditivamente a la hora de aprender, como tampoco deberíamos estar limitados kinestésicamente a la hora de aprender, ¿sí? Este ciclo entonces es el que desarrolla la madurez del águila adulta, ¿sí? Y de eso vamos a hablar varias veces más adelante, porque necesitamos comprender que ahora que vamos a estudiar el sello del águila, necesitamos ver que ese glifo principalmente nos habla de una etapa muy importante del águila, que es el momento en el cual el águila alcanza la adultez, ¿sí? Pasemos entonces, no, perdón, me faltaba algo más. Y acá entonces, por ejemplo, para las personas kinestésicas, lo más notorio es la agresión física, ¿sí? O su forma de agredir podría ser más fácil a través de lo físico, ¿sí? O se sienten agredidos más fácil a través de lo físico, cualquiera de las opciones que les presento, ¿sí? Entonces, para los kinestésicos es muy importante todo lo físico, porque es a través del tacto. Entonces, nosotros pasamos de esa agresión física del kinestésico a observar qué significa la audición, la agresión verbal a través de los auditivos, porque ya es la palabra expresada a través de la cual nosotros agredimos muchas veces. Y por último, llegamos a las formas de agresión más sutiles, que son las formas de agresión gestual. Es como miro, es cuáles son los gestos que yo hago, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de mi cara? Porque a través de eso también podemos agredir, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, todos estos conceptos para que los vayamos teniendo a la hora de revisar ese glifo del águila. Eh, es muy importante entender que sin la integración de todas esas formas de aprendizaje, sin que nosotros hayamos desarrollado todas estas formas de aprendizaje, es muy difícil llegar a la comprensión del significado real de lo que son las creaciones conscientes, ¿sí? Un creador consciente es una persona que ha desarrollado la habilidad de aprender a través de los cinco sentidos. Entonces, vuelvo y los invito a que se hagan el test y lo descubran. Otra parte importante que les quería comentar para poder ir
llegando a materializar ese concepto que yo les hablaba del águila adulta, ¿sí? Del águila que alcanzaba la madurez, es observar lo que significa para los mayas la progresión física de la edad humana y cómo ellos la dividen en diferentes etapas, ¿sí? Entonces aquí simplemente les estoy mostrando una figura con un hombre, con una mujer, ¿sí? Y cómo es esa progresión en el tiempo, ¿sí? Los mayas entonces dividían este espacio del tiempo del proceso evolutivo humano corporal a través de cuatro etapas. La primera etapa de ellas iba de los 0 a los 13 años y se enfocaba en todo lo que era el inicio de la experiencia física. Conectarme con mi cuerpo, de los 0 a los 13 años yo me conecto con mi cuerpo, con lo que toco, con los sentidos, ¿sí? Es el inicio de todos los procesos con las acciones, ¿sí? Es fundamentalmente la manifestación de la energía de toda la raza roja, ¿sí? Que es la que inicia todos los procesos, ¿sí? Después, en la etapa 2, que va de los 14 a los 26 años, nos enfocamos en aprender a refinar desde el espíritu lo que hemos vivido en la experiencia hasta ese momento, ¿sí? Es de naturaleza de raza blanca, ¿sí? Que es de naturaleza espiritual y que es la encargada de refinar, ¿sí? Comenzamos a vivir un proceso de refinar ya no solo vivir la experiencia, necesitamos refinar la experiencia a través de la respiración, que es el primer sello blanco, que es el viento. Para poder refinar la experiencia necesito respirar profundo, callarme y escuchar, ¿sí? El eh, refinar en la raza blanca, digamos, es el concepto que más hemos malentendido nosotros como seres humanos, porque todo el tiempo nos han invitado a una acción permanente y creemos que por instantes la inacción está asociada con la pereza, con la dejadez, con no querer hacer nada, ¿sí? Con convertirme en inútil para la sociedad, ¿sí? Y resulta que la raza blanca me invita a tener espacios para refinar, que son espacios en los cuales yo no hago nada, no escucho nada, no pienso nada, no digo nada, solo me callo, cierro mis ojos, respiro profundo, hago silencio y me concentro en mí para dejar que el espíritu me hable, ¿sí? Llegamos a la etapa número 3 que va normalmente de los 27 a los 39 años y en esta etapa nosotros nos enfocamos en transformarnos a través del reconocimiento de las emociones más profundas que sentimos, ¿sí? Es de naturaleza de raza azul, su energía pertenece a la raza azul y su función es transformar, ¿sí? Nos transformamos a través del reconocimiento de las emociones. Quien no sabe qué es lo que siente, no va a encontrar el camino de la transformación. Y por último, vamos a la etapa de los 40 a los 52 años, que es la etapa en la cual nosotros nos enfocamos en aprender a madurar desde la libertad que nos regala la mente para observar nuestros pensamientos, ¿sí? Yo ya no soy estamos invitados a no ser esclavos del pensamiento, sino a ser libres para observar qué es lo que hay ahí, desechar lo que nos sirve y usar lo que sí, desechar lo que no nos sirve y usar lo que sí nos sirve, ¿sí? Esta energía es de naturaleza de raza amarilla, ¿sí? Y su función es madurar, ¿sí? Cuando tenemos entonces ahora todo este panorama, que lo vamos a enlazar con qué significa ser un águila adulta, un águila madura, ¿sí? Entonces vamos a recordar lo siguiente, situémonos en este punto exacto, en la transición de los 39 a los 40, ¿sí? Resulta que es justo en ese punto donde el arquetipo del águila como animal, el águila como animal alcanza la madurez a los 40 años y es en ese momento donde ella debe enfrentar un desafío y su mayor desafío es resolver la incógnita de la siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a renovar o voy a morir? ¿Sí? Más adelante vamos a explicar en ese momento por qué podría morir o cómo se podría renovar. ¿Sí? Explicamos como el mito, no es el mito, la realidad de las águilas cuando llegan a esa edad adulta. ¿Sí? Recordemos entonces que el águila como arquetipo es el penúltimo arquetipo de la cuarta célula. ¿Sí?
que es la célula de la salida, cuyo objetivo es que nosotros aprendamos a expresarnos. Y mira que ya habíamos conectado el águila con el viento en la diapositiva anterior, ¿sí? Y saber expresarse es hablar sin culpar a nadie, es hablar desde lo que yo siento, asumiendo esas emociones, ¿sí? Y las consecuencias de todas las creaciones inconscientes que yo he manifestado en mi vida hasta el día de hoy, ¿sí? En ese momento podemos comprender también que en esa cuarta célula el último paso es el arquetipo del guerrero, que es el que abriría definitivamente las posibilidades al ser humano a entrar en un estado de disposición permanente a descubrir el mundo y a descubrirse a sí mismo a través de ese proceso de descubrir al mundo, ¿sí? Y acá es donde nosotros entendemos que en este punto, que es el momento del águila madura, ¿sí? Podemos comprender que esa águila que no se asume como creadora de su realidad va a seguir inmersa en ese mar de emociones turbias de sus creaciones inconscientes, ¿sí? Sin importar la edad que tenga, ¿sí? No tengo que tener 40 o no tengo, puedo tener hasta 80, hasta 100 y puedo estar todavía en este mismo punto sin asumir mis creaciones, sin asumirme como creador de esas realidades inconscientes que creé inconscientemente y sin asumir las emociones que esas realidades producen en mí, ¿sí? Entonces, en este punto, borremos esta imagen para ponerles algo acá. Por lo que me estaban oyendo hablar, se están dando cuenta que esta progresión está muy relacionada con la célula de la salida, cuya función es expresar. La célula de la salida es la cuarta célula, ¿sí? Digamos que hasta esa cuarta célula que termina en el sello del guerrero, que es el número 16, es donde está incluido todo el proceso humano. La última célula, donde están los sellos de la Tierra, el espejo, la tormenta y el sol, se llama la célula de la matriz, es cuya función es autogenerar, es simplemente como yo ya entro en la matriz y comienzo a hacer esto, ciclos sucesivos de procesos en los cuales yo me voy mejorando, ¿sí? Pero digamos que hasta aquí estamos comprendiendo dónde, cómo hago yo para pasar a ese proceso evolutivo en el cual hay una mejora constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Con esta célula y cada uno de estos está muy relacionado porque recuerden que cada sello de un color incluye todos los sellos anteriores. Entonces, si estamos hablando del sello del caminante del cielo, es el cuarto sello rojo. Su energía en sí misma contiene la energía del dragón, la serpiente, la luna y el caminante del cielo, ¿sí? Y en ese punto podemos descubrir que entonces ese caminante lo que nos está haciendo en este primer ciclo de los 13 años es que nosotros podamos descubrir la habilidad que tenemos para explorar y para explorarnos, ¿sí? Para observarnos en ese camino de exploración, ¿sí? Y solo el que realmente se descubre a sí mismo como un explorador y que se abre a la exploración, no la persona que se limita todo el tiempo a este es mi espacio, no me salgo de acá, no voy a conocer más, yo no quiero nada de esto, no quiero ver cosas que no conozco, no quiero comer cosas que nunca he comido, no quiero salir a sitios que no sé, no quiero ver sociedades que son diferentes a la mía, no quiero ver personas que se comporten distinto a como soy yo, ¿sí? Una persona que esté cerrada es como si se quedara atrapada eternamente en esta etapa del desarrollo. ¿Sí? Porque nunca ha descubierto su habilidad para explorar y por eso no ha podido entrar en el siguiente proceso, que es el proceso de refinación, ¿sí? Proceso que está ligado a la energía en esa cuarta célula del mago. Mago que contiene los sellos anteriores blancos, que en su orden está, contiene la energía del viento, contiene la energía de la enlazadora de mundos, contiene la energía del perro y contiene su propia energía, que es la energía del mago. ¿Sí? En ese punto es donde el mago, que es el que nos conecta con el ser superior, con el maestro interno, ¿sí? Ese mago se deja, al conectarme con él, yo me dejo encantar por ese ser superior que habita en mí y abro la puerta para entrar en un proceso de transformación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en la siguiente etapa? Este es el punto de control. Entonces aquí no importa que yo tenga 50 años, es posible que esté atrapado en este momento, en esta etapa, si yo todavía no me he conectado con mi ser superior, no he reconocido su presencia en mi vida y no he reconocido su guía permanente
que Él es el que me ayuda a escoger los caminos, que me da las directrices. Si yo no he reconocido eso, pues voy a estar atrapado acá y no voy a entrar en la siguiente etapa, que es la etapa de vivir procesos de transformación, ¿sí? Luego entramos a la tercera etapa, que es la etapa del águila, comandada por el águila, que es el glifo que nos corresponde para el día de hoy. En esa etapa, el águila contiene la energía de todos los sellos azules anteriores, que son la noche, la mano, el mono y su propia energía, que es la energía del águila, ¿sí? Esta águila entonces es la que nos invita a reconocer y asumir nuestras emociones como propias, a no descargárselas a nadie más para poder entrar en el proceso de maduración. Si yo no reconozco mis emociones propias, yo nunca voy a entrar en un proceso de maduración, a reconocer frutos, porque no he recogido o no me he hecho responsable de la autoría que yo tengo sobre las emociones que yo siento. ¿Sí? Porque tampoco me he hecho responsable de lo que pasa al nivel de las realidades de las cuales yo he sido co-creador y que estoy experimentando. ¿Sí? Entonces estamos justo en este punto. El glifo del águila nos va a dar las claves, este águila conectada al tono lunar nos va a dar las claves de cuáles son los desafíos que necesitamos afrontar para asumir esas emociones y abrir esa puerta a la etapa de maduración. Por último, el ser humano viviría la etapa de maduración, ¿cierto? Que es la que está conectada a la energía del guerrero y con él a todos los sellos amarillos anteriores que son la semilla, la estrella y el humano y su propia energía, que es la energía del guerrero. En esta etapa nosotros nos convertimos realmente en guerreros, estamos llamados a convertirnos a través de la maduración en guerreros de luz, ¿sí? Estamos llamados a ser esos guerreros que ya dejan de luchar, de pelear, de controlar, ¿sí? Y que aprende realmente que todos esos miedos que está afrontando en la vida lo están ayudando a descubrir y a descubrirse para entrar en un proceso de conciencia continua, ¿sí? Porque el proceso de conciencia continua es lo que viene después cuando entramos en la etapa de la célula número 5, que es la célula de la matriz que nos invita a autogenerar. Vamos a volver a vivir cosas similares, pero con frecuencias de vibración más altas. Eso es lo que nos pasaría de los 52 años en adelante. ¿Sí? Por eso es que a los 52 años nosotros volvemos a hacer nuestro kin de nacimiento para volver a pasar por encima de todos los mismos kines que ya habíamos vivido, pero de una forma diferente, porque nuestra frecuencia de vibración ya se ha elevado, ya somos más conscientes, ¿sí? Y esa es la conciencia continua. Entendemos que el proceso de conciencia es un proceso continuo, permanente, ¿sí? Y acá entonces necesitamos comprender entonces que la edad es solo un símbolo figurativo, ¿sí? Y que no es una camisa de fuerza. Porque depende de lo que yo esté haciendo en mi proceso, puedo estar en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa o en esta etapa, o puedo haber iniciado esta etapa de conciencia continua, la que sigue de acá para allá después de los 52 años. Pero de todas maneras, no le quitemos todo el mérito a la edad, ¿sí? Nosotros, yo me incluyo y aquellos que me estén escuchando, que seamos personas mayores ya o que ya tengamos determinada edad, podemos darnos cuenta hoy de la importancia que tiene la edad. Yo creo que yo conté una vez esta anécdota y la quiero volver a contar. La esposa de mi jefe y amigo con el que trabajé 22 años, cuando yo cumplí 40 años, que todavía trabajaba en esa empresa, ella me dijo, bienvenido a la edad adulta, la edad del águila. Yo no sabía en ese momento. Y a mí, en su momento, a mis 40 años, yo la miré, pues la miré, yo no dije nada, pero por dentro me pareció como, pues como un comentario sin sentido. Como que adulto, si ya tengo 40 años, hace años que soy adulto, ¿sí? Y entonces ahí lo que yo quiero decir es, el hecho de que la edad sea un símbolo figurativo no significa, o que no sea una camisa de fuerza, tampoco significa que la edad vivida en este cuerpo realmente no aporta mucho.
Y que los ancianos, como dicen nuestros indígenas latinoamericanos, al cumplir los 52 años, comenzamos a formar parte de los abuelos sabios de la tribu. Los ancianos realmente por la edad y por lo que han vivido saben mucho, ¿sí? Entonces démosle valor a la edad. Y también tengamos, cuando somos menores, tengamos la humildad para aceptar que a veces necesitamos escuchar las personas que han vivido más años que nosotros, ¿sí? Vuelvo y digo, aún digo esto, aunque acabo de decir que la edad es solo un símbolo figurativo y no una camisa de fuerza, ¿sí? Porque vuelvo y digo, yo puedo tener 80 años y estoy completamente cerrado a la exploración, entonces estoy aquí. Porque la primera parte del proceso es que yo me abra a explorar todo aquello que no conozco, a vivirlo, a tocarlo, a sentirlo, a ejecutar acciones para entrar en esos procesos. Pero si yo me niego toda la vida y no quiero vivir nada y estoy cerrado dentro de cuatro muros, pues muy probablemente a pesar de mis 80 años puedo estar atrapado acá y así sucesivamente en todas las otras etapas, ¿sí? Entonces ya con toda esta información vámonos al glifo del águila ahora sí. Recordemos entonces que el glifo del águila es el número 15, que en maya se dice men, que su acción principal, la que nos invita primordialmente es a crear, a sentirnos creadores, a ejecutar acciones todo el tiempo para crear lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿sí? Que la esencia de toda creación es mover nuestra mente, la polaridad de nuestra mente para decirnos conserva el centro a pesar de todo lo que sientes, eh, en función de los resultados que esas creaciones están produciendo en tu vida, ¿sí? Y al final lo que nosotros vamos a ganar ahí es el poder de la visión, el poder ver todo lo que nos está motivando a hacer esas creaciones. O sea, ¿cuál fue la motivación inicial que yo tuve para crear eso realmente? ¿Por qué la creación salió de otra forma? ¿Cuáles fueron las emociones que movieron esa creación que yo ahora pueda ver? Ganar el poder de ver todo lo que se movió ahí a través de todos y cada uno de los aspectos mediante los cuales yo llegué a crear esa realidad final. ¿Sí? El grifo del águila, entonces el tradicional es este, pero existen, como siempre digo, con el permiso de las personas que hayan creado estos hermosos dibujos inspirados en el original, otras formas de representar el glifo del águila que ahí se los presento, ¿sí? Y ahora nos vamos a dedicar entonces a estudiar este glifo, que lo voy a trasladar, lo ponemos aquí más grandecito y lo vamos a encerrar en un cuadro rojo para dar una interpretación inicial de lo que sería el glifo en su totalidad. Ese glifo en su totalidad representa la capacidad que nosotros tenemos de observar desde una mente centrada todas aquellas agresiones inconscientes, ya sean físicas, ya sean verbales o gestuales, que nosotros emanamos o que salen desde mí y que emanan desde la negación a aceptar que somos parte activa de la creación colectiva de esa realidad. Porque yo agredo física, verbal o gestualmente a algo o a alguien, porque yo no he asumido la responsabilidad sobre esa creación y prefiero agredir a algo afuera, ¿sí? Y también viene la incapacidad que yo tengo de asumir esas emociones que esa realidad despierta, ¿sí? El glifo me habla directamente sobre eso, ¿sí? Por eso el antípodo del águila es la serpiente, porque una águila completamente en sombra es una serpiente reactiva que agrede de todas las formas posibles. Su forma de comunicación es la agresión. Su forma de expresión o de aprender es a través de la agresión. ¿Sí? La primera parte del grifo entonces nos vamos a enfocar en su ojo. ¿Sí? Que ahí lo resaltamos. El águila que realmente ve entonces es el águila madura, es el águila que se reconoce como creadora de esa realidad colectiva que está experimentando y que asume además las emociones que siente al interior de esa realidad sin culpar a nadie, ¿sí? Y así ella, a través de eso, ella puede acceder a todas las formas posibles de absorber el aprendizaje dentro de esa realidad para ser una mejor creadora de realidades conscientes, para que observo y absorbo todo lo que yo puedo aprender de esa realidad, para que la próxima vez que yo vaya a crear, lo haga de una forma diferente, porque ya aprendí,
¿cierto? Y entendemos que lo que necesitamos aprender de esa realidad viene de todas las formas a través de las cuales yo puedo aprender, de una forma kinestésica, auditiva, visual o de una combinación de ellas. Estoy abierto a todos, he abierto ya mis cinco sentidos y recuerden que el antípodo, por eso un águila en sombra se conecta mucho con su antípodo que es la serpiente y la serpiente que es el sello número 5 está conectada directamente a la forma de percibir el mundo a través de los cinco sentidos. Entonces, si yo no tengo abiertos mis cinco sentidos, no puedo ser un águila madura. Tengo bloqueada mi capacidad de absorber conocimiento a través de una de mis cinco partes fundamentales, ¿sí? En el águila adulta, entonces, sus emociones ya no son un obstáculo para sentir, ¿sí? O sea, para escuchar o para ver. O sea, las emociones van a seguir existiendo, pero ahora el águila se eleva y las puede ver. Ve con claridad qué está sintiendo, ¿sí? Ve con claridad qué está escuchando, ve con claridad qué es lo que está viendo, ¿sí? Pero lo que le sucede al águila inmadura es que sus emociones se enturbian su mente y desde eso ella ni sabe qué está sintiendo, ni entiende realmente qué fue lo que escuchó porque no está escuchando, ni tampoco tiene claro lo que vio, ¿sí? El águila, el glifo del águila es una invitación a comportarnos, a entrar en la etapa de la madurez, ¿sí? Entonces, traslademos la primera parte del glifo acá para irlo construyendo, como lo hemos hecho con todos los glifos. Y en resumen, lo que nos está pidiendo este primer punto es que nos convirtamos en observadores neutrales de las emociones que requerimos transformar. Que yo pueda, que yo tenga un espacio desde el cual yo pueda observar mis emociones de una forma neutral, en paz, para descubrir qué es lo que necesito transformar de esas emociones que estoy sintiendo. Para seguir avanzando, entonces preguntémonos realmente qué es lo que nos dice el águila sobre lo que es un águila adulta. Resulta que cuando el águila cumple 40 años, ella debe afrontar tres cosas. Uno, que sus uñas, sus garras, son curvas y flexibles, o sea que se le parten, ya no puede cazar. Que su pico se alargó más y además se curvó más y se puso como puntiagudo. Y entonces ya no puede tampoco atacar su presa, ¿sí? Y que sus plumas se volvieron más gruesas, además menos impermeables y ya están desgastadas, raídas, y entonces se ponen más pesadas para volar. Y como ya no, en ellas las plumitas son como con hilitos y los de hilitos tienen telitas entre los hilitos y esas telitas se han roto, entonces cuando ella vuela, ya no vuela tan fácil, ¿cierto? ¿Sí? El desafío cuando decíamos el águila en ese momento a sus 40 años, ella decide si se quiere renovar o si se muere. ¿Sí? Yo me quedo atrapado en esas etapas evolutivas anteriores y realmente no arranco el proceso de maduración. ¿Sí? Y yo estoy llamado a morirme ahí, atrapado en ese punto. Pero yo puedo tomar la decisión hoy de volar para alimentarme, para nutrirme. ¿Sí? Volar más alto. El águila a los 40 años va y se pierde en un pico alto donde ya no se tenga que mover mucho y donde tenga alimento cercano y lo primero que hace es contra ese risco en piedra comienza a dar picotazos hasta que se arranca el pico. El proceso completo dura 5 o 6 meses, sí, pero en la primera etapa ella bota el pico. Ella espera que el pico vuelva a nacer. Cuando el pico ya vuelve a nacer, que otra vez está fuerte, sí, ella con el pico se arranca las garras. Y hace lo mismo, vuelve y espera que sus garras vuelvan a nacer para poder cazar, para poder cazar más fácilmente, para recuperar su habilidad para la caza. El águila tiene la habilidad de cazar. ¿Cazar qué? Cazar esas emociones ocultas que yo he tenido tapadas o escondidas, ¿sí? Y por último, cuando ya sus garras volvieron a crecer, ella se arranca esas plumas viejas con sus garras y después espera que nazcan nuevas plumas para poder volar más alto, ¿sí?
Entonces, aquí es cuando realmente, cuando un águila realmente ve, que fue lo primero que observamos en el águila, ella reconoce su necesidad de renovación y transformación. El glifo del águila nos está invitando a todos a reconocer que necesitamos transformarnos y necesitamos renovarnos, ¿sí? Y ese es esta punta que representa su pico, pero yo diría que a la vez representa su garra, ¿cierto? Porque ella reconoce ahora que necesita arrancarse ese pico encorvado y desgastado, que necesita arrancarse esas garras curvas y flexibles, porque de otra forma, y esto es súper importante, ella sería presa de sus emociones en lugar de comenzar a hacer lo que estamos llamados a hacer como águilas, a ser depredadores de esas emociones ocultas que nos han manipulado toda la vida. ¿Sí? Esa es el águila adulta. Yo ya no soy presa de mis emociones. Yo soy el depredador de mis emociones porque las estoy viendo todo el tiempo y entiendo cuándo me estoy comportando manipuladoramente y cuándo me estoy dejando manipular por ellas. ¿Sí? Y ahí es cuando esa águila ya no busca desgarrar o desgarrarse a sí misma, sino que ya busca ver para reconocer que necesita transformar e iniciar un proceso creador, un proceso nuevo de creación. Para eso es que el águila mudó su pico y mudó sus garras y mudó sus alas. ¿Sí? Traslademos entonces esa figura acá que representa el pico y las garras, ¿sí? Y en conclusión, lo que necesito darme cuenta ahora es que yo ya soy, como águila adulta, el depredador de mis emociones ocultas. O por lo menos a eso es a lo que me está invitando el glifo. Tercera parte del símbolo son todas estas rayitas, ¿cierto? Que simbolizan sus plumas, ¿sí? De alguna forma es su plumaje. Ese plumaje que se arrancó para poder renovar su vuelo. Es el símbolo de dejar atrás esas plumas viejas y pesadas y para así yo poderme elevar más alto, ¿sí? Para poder desde más alto tener una visión más clara de toda esa realidad colectiva que estoy creando, para estar desde un punto de vista más elevado en mi conciencia, para conectarme de una forma más clara con mi mente superior, ¿sí? El águila nos invita a iniciar el vuelo de la mente madura, esa que puede observar la realidad desde afuera como un ser neutral, ¿sí? Tenemos esta última parte del símbolo acá y en conclusión recordamos que en este tercer punto lo más importante es soltar el peso de esas emociones que han estado ocultas y que he venido arrastrando para poder elevar yo hoy mi vuelo más alto, soltar todo lo que me pesa, ¿sí? Recordemos eh, el, el glifo 15 es la suma de 13 más 2, que 2 es el tono lunar y que 13 es el tono de la trascendencia. Y que entonces esta suma en el águila significa que lo que antes nosotros afrontamos cuando vimos primero el tono lunar conectado al viento, lo que nosotros afrontamos en esa etapa como un desafío para el ego, ahora trasciende y a través de ese sentido de la trascendencia entendemos que detrás de todo desafío para la personalidad existe el verdadero desafío, que es el desafío para la transformación a través del alma. La transformación del alma para que nuestra alma se transparente cada vez más y nosotros podamos ser un reflejo cada vez más exacto de ese ser superior que habita en nosotros. Todo desafío que enfrentamos, porque a veces creemos que estamos afrontando desafíos solo para la personalidad. No, todos los desafíos que afrontamos a nivel de la personalidad se convierten siempre o trascienden siempre a un desafío para el alma. Por último, entonces, volvamos a ver aquí todo este glifo del águila y entendamos que al reconocer lo que siento, yo lo transformo y ese peso muerto cae por sí mismo y nos volvemos a encontrar la levedad de la personalidad. Ese peso es el peso de toda la importancia que le hemos dado a nuestra personalidad. Por eso nos pesa tanto. Le damos demasiada importancia a todas y cada uno de los sentimientos que nuestra personalidad expresa. ¿Sí? Y por eso no hemos podido alcanzar esta levedad del águila madura que puede volar cada vez más alto para ver con claridad.
Hablemos ahora entonces del tono lunar en los dos aspectos, ¿sí? El aspecto que lo conectaba con el viento y el aspecto que lo conecta ahora con el águila, ¿sí? Reconstruyamos ese espacio o el hábitat natural de los alacranes, ¿cierto? Que habitan en cuevas oscuras. Aquí lo pinto completamente en la oscuridad porque el alacrán se fue a vivir a la oscuridad, no es un alacrán, no es un animal propio de la oscuridad, sino que vino a vivir a ella y se quedó habitando las cuevas, ¿sí? Ubiquemos estos dos alacrancitos por acá y para ver mejor los textos, quitemos esta imagen de la cueva y volvamos a poner acá los textos. Analizamos entonces primero este tono lunar cuyo poder creativo es polarizar, es generar polaridad en nosotros para hacernos perder la estabilidad, para desafiarnos a nosotros a vivir la oscuridad que es perder esa estabilidad, ¿cierto? Nos lleva hacia ese lado oscuro, cuando polariza, el tono lunar nos impulsa hacia ese lado oscuro que no hemos querido reconocer o ver de nosotros mismos y eso nos hace perder la estabilidad y representa un gran desafío para nosotros como humanos. La primera característica física y biológica del alacrán es que es el grupo primigenio de los arácnidos, es el más antiguo, es la araña más antigua, ¿sí? Al ser el más antiguo de los arácnidos, entonces posee una gran memoria ancestral y nos recuerda que los mayores desafíos y miedos de la humanidad son antiguos, son ancestrales y vienen de todas, están grabados en nosotros a través de toda la historia de vida en el planeta como seres humanos, ¿sí? En ese punto entonces, cuando nosotros conectamos el alacrán, el tono 2 y el animal de poder del alacrán con el viento, se nos recordó que la mayoría de los desafíos y miedos de la humanidad son antiguos y que vienen de toda esa historia que la humanidad ha vivido en este planeta. Pero ahora que nos conectamos con el águila, se nos recuerda que esos desafíos además se remontan a toda la historia del universo, ¿sí? Que el panorama es aún más amplio, que nosotros pertenecemos a un colectivo todavía más grande, ¿sí? Un colectivo que va más allá de lo planetario, ¿sí? Punto para dejar en claro es que en estas tres cosas se tejen con sus desafíos la red de la memoria para que nosotros podamos ver cuál es la oscuridad que ya hemos vivido y la que no, para que nos impulsemos a vivir el desafío de afrontar esa oscuridad y encontrar en esa polaridad que no habíamos vivido la oportunidad de transformación, para crear algo nuevo, crear una realidad nueva para esta humanidad. ¿Sí? El punto número dos es que los alacranes vienen a América en cuevas y se les conoce como troglobios o troglobios o troglobiontes, que son animales que se adaptaron a vivir en la oscuridad. O sea, él no nació y creció en la oscuridad, sino que se adaptó a vivir en ella. Por eso se le llama un animal troglodita, ¿sí? Aquí explico otras cosas de las que no voy a hablar ahora. Eso nos recuerda que nosotros somos seres provenientes de la luz, ¿sí? Aunque a nivel del propósito, espérese que se me adelantó. Eso nos recuerda que nosotros somos seres provenientes de la luz, aunque a nivel del propósito de estar acá, que es revelar ese yo superior, ese maestro interior que cada uno tiene, estamos viviendo en una oscuridad aparente, ¿cierto? Porque no lo recordamos, ¿sí? Por eso era tan importante en el punto anterior restablecer el vínculo con la memoria, ¿sí? Porque no lo vemos, porque no lo sentimos, porque no lo reconocemos en su plenitud. Nuestra naturaleza es luminosa, aunque estemos experimentando la sombra, ¿sí? Con el viento entonces nosotros reconocimos la capacidad que como humanos poseíamos para traer luz a este mundo de sombra, ¿sí? Pero ahora con el águila, desde las alturas de su vuelo, ahora nos vemos realmente como seres de luz que están cumpliendo una misión de universalización de la conciencia para este colectivo galáctico, ¿sí? Ya no me siento un humano haciendo el trabajo de traer luz a la Tierra. Ahora con el águila ya me veo y reconozco que realmente soy un ser de luz, que todos somos seres de luz en la esencia. Punto número dos es que aunque hayamos escogido vivir la oscuridad, necesitamos recordar y mantener ese vínculo a la memoria de nuestro ser esencial, que es un ser de luz. Punto número 3. El alacrán, al vivir completamente en la oscuridad, se adaptó a ella hasta que perdió sus ojos. Los alacranes ya no nacen con ojos, ¿sí? Y al no tener ojos, desarrollaron los otros sentidos como medio de ubicación y de supervivencia, ¿sí? Esto nos recuerda que debemos perderle el miedo a hacer luz y a vivir en la oscuridad. No tenemos que verlo
todo. Y eso es así temporalmente. Al principio no lo vemos todo, pero cuando tomamos nuestras decisiones no vemos todas las posibles consecuencias de esa decisión. Pero no tengamos miedo a tomarlas, ¿sí? Con el viento precisamente aprendimos a perderle el miedo a lo que aún no habíamos visto, porque escuchamos. Y como escucho, me dejo guiar, aunque no vea. Recuerden que pasamos del alacrán, que es kinestésico, que toca, olfatea y gusta, pasamos al viento, que ahora escucha, pero no hemos visto, ¿sí? Pero ahora con el águila, sabemos que al cerrar los ojos y respirar profundo, nosotros realmente podemos verlo todo, todo al respecto de nuestro mundo emocional, ¿sí? No necesitamos ojos para ver. Lo que necesitamos es estar abiertos a tomar las decisiones que requerimos tomar para iniciar ese proceso de desestabilización interna que sacude dentro y saca a flote esas emociones que requerimos ver para transformar. Por último, nos quedan dos punticos más. Vemos este espacio reconstruido con sus alacrancitos para que no se nos olvide mantener el animal ahí visualizado. Recordemos las palabras claves de este tono lunar y miremos la cuarta característica biológica o fisiológica del alacrán. Tiene un par de apéndices en forma de pinzas y una cola que termina en un aguijón provisto de veneno. Ellas son las que le regalan al alacrán la capacidad de percibir el mundo exterior, a través de eso es que lo percibe, ¿sí? Cuando él sale a la luz, el alacrán se llena de miedo porque él no posee caparazón y por eso su cola se convierte en su mayor mecanismo de defensa. Esto tiene dos funciones. Cuando él toca algo, lo apresa con sus tenazas, las dos que tiene adelante, apresa, ¿sí? Y al principio con su cola inyecta un veneno que inmoviliza a la presa y ahí se alimenta y se nutre de ella, ¿sí? La otra que ella puede hacer es cuando ella agarra, lo que tiene a veces es mucho miedo y ataca para defenderse, entonces usa la cola con la intención de matar, ¿sí? Necesitamos observar a nivel de características espirituales que nosotros no debe ser el odio, el dolor, el sufrimiento el que nos impulse a atacar todo aquello que nosotros hemos visto como nuestras víctimas, que todo eso viene desde el miedo, porque viene desde el temor que le tenemos a los desafíos de afrontar lo desconocido, ¿sí? De afrontar aquello que no hemos visto. Apenas hasta ahora estamos conectando este tono 2 con el águila que es la que ve. Recuerden que el sello de viento no tiene ojos, ¿sí? Denme un segundo que se me perdió aquí el título. Eh, bueno, un poco más de un segundo. Entonces, es que íbamos más allá. Perdón. Ay, qué vergüenza. Estoy más adelante de lo que era. Necesitamos preguntarnos ahora realmente cómo somos nosotros. Todo el tiempo atacamos por miedo, nos defendemos por miedo. Esa es nuestra intención todo el tiempo. Como no sabemos exactamente qué va a pasar o no vemos claramente qué va a pasar, entonces atacamos, ¿sí? Necesitamos entonces aprender a sentir sin miedo, a tocar las cosas sin miedo, a conectarnos con el mundo a través del tacto y ganar confianza, ¿sí? Para poderlo perder. Miren que una de las cosas que más ha perdido el ser humano es la capacidad de conectarse con el otro a través del abrazo, a través de tocarse, ¿sí? De sentir al otro. Necesitamos volver a ganar eso. El alacrán nos invita a eso. A que nuestra relación a través de la parte kinestésica no sea solo a través de la agresión física, ¿sí? El alacrán entonces nos enseña a sentir y a palpar sin miedo, ¿sí? A volver a ganar esa confianza, ¿sí? Con el viento aprendimos entonces a conocer a través del oído, ¿sí?
a escuchar más para ir ayudándonos a perder ese miedo. Y ahora con el águila aprendemos a ver más allá de toda evidencia posible, más allá de todo lo tangible. Y así vamos, desarrollamos e integramos todas esas formas posibles de percepción que ahora nos ayudarán a pasar por esa polaridad sin perder tanto la estabilidad, ¿sí? Sin perder el centro. Sin perder la estabilidad, no, la estabilidad lo vamos a perder, lo que no vamos a perder es el centro. Estoy afrontando la polaridad, pero ya puedo perder la estabilidad sin perder mi centro. Cuando yo pierdo mi centro es que yo me lleno de miedo y cuando me lleno de miedo es que yo ataco, ¿sí? Entonces ahí están la colita, en esta figura están la colita, la cola y las dos antenitas, las dos manos delanteras donde tiene las tenazas, el alacrán, para recordarnos que su principal sentido es el tacto y la pregunta es, ¿lo vamos a seguir alimentando con el miedo o vamos a volver a abrazar desde el amor y a tocarnos desde el amor? Y la última característica es que los alacranes le tienen miedo a la luz, porque ellos creen que al ser vistos pueden ser víctimas de sus depredadores, ¿sí? Con esto nosotros hablábamos en el video inicial que nosotros le teníamos miedo a que nuestra oscuridad fuera vista. Si salimos a la luz y somos muy evidentes, puede salir con toda claridad cuál es nuestra oscuridad más profunda y por eso la ocultamos. Ocultamos nuestra oscuridad más profunda y nos acostumbramos a esconder nuestras emociones más duras, más difíciles, ¿sí? Él nos recuerda que debemos perderle ese miedo a vivir la oscuridad que cada uno de nosotros necesita vivir para poder llegar a ser luz. Necesitamos pasar por procesos de oscuridad para transformarnos en luz, ¿sí? Cuando nosotros tenemos entonces ya todos estos canales perceptuales abiertos en igualdad de condiciones, nosotros nos disponemos a transitar por ese mar de emociones que nos mueven con sus olas, ¿sí? De un lado para otro, de un lado para otro al interior de esa polaridad que existe en toda realidad tangible y que vamos a experimentar en este planeta. Todo lo que vamos a experimentar en este planeta tiene dos polos y este kin siempre nos va a mover a través de toda esa polaridad, pero ya tenemos todo nuestro campo perceptual abierto porque oigo, porque veo, porque puedo tocar, porque puedo leer, porque puedo gustar, ¿sí? Es ahora que el viento en su parte inicial nos enseñó a escuchar y el águila nos enseñó a ver y a ver la verdad de nuestras emociones, ¿sí? Y todo eso es lo que nos permite perder la estabilidad temporalmente de una forma tranquila, porque yo ya no pierdo el centro, ¿sí? Todo ese mar que se sacude de las emociones saca del fondo toda esa suciedad escondida, hace que esa suciedad salga a flote y que sea visible, que yo la pueda ver. Ahora con el águila, todo lo que para mí es un desafío, todo lo que para mí sea oscuro y sea un desafío a afrontar de mi vida va a salir a flote. Ahora yo lo veo y ya sé que lo veo porque eso me está desafiando a que con cada decisión que yo tome, yo afronte lo que tiene que afrontar el águila a sus 40 años, que es morir o renovarse. Este punto entonces nos dice que el animal escogió vivir en la oscuridad para recordar que en su esencia él era luz, para recordar que su naturaleza en esencia era luminosa. El desafío es dejar salir la sombra para que pueda emerger de nuestro ser, de nuestro interior, la luz que realmente somos. Y ahí terminamos este video sobre el glifo del águila y el animal de poder del alacrán. Esta sería la parte 2, ya vinculado a los dos glifos con los que lo hemos vinculado. Un abrazo para todos, un muy feliz día y espero que este video haya sido muy provechoso para cada uno. Se les quiere mucho.